tú buscando un camino. Dios te bendiga. San Ignacio de Loyola menciona: el hombre ha nacido para alabar, bendecir, reverenciar y glorificar el nombre de Dios y mediante esto salvar su alma. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la vida del cristiano, que la vida de cada ser humano en la tierra ha sido diseñada por Dios con un propósito, y el propósito con el que Dios ha diseñado a cada ser humano ha sido para que el hombre glorifique a Dios con todas las competencias que Dios ha puesto en él mismo. La palabra de Dios, el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y en otros textos bíblicos del mismo apóstol San Pablo acentúa la importancia de cambiar de mentalidad. ¿Por qué cambiar de mentalidad? Porque solamente con una mentalidad conforme a la mentalidad de Dios, el cristiano y el ser humano va a vivir una vida conforme a lo que Dios le ha pedido, de manera tal que cuando el hombre vive como Dios le ha pedido y le ha sugerido que viva, el hombre encuentra plenamente la felicidad. A todos, de alguna manera, nos molesta el sucio. Y cuando hay un cristiano, cuando hay una persona que no embellece los ambientes con el Evangelio de Jesucristo, donde llega, es una persona que tiene ciertos niveles de sucio en su vida espiritual que pueden proceder de una falsa o de una muy pobre relación con Dios. La relación con Dios tiene un punto de partida, el encuentro con Cristo, y este encuentro con Cristo tiene que acercarme a la palabra de Dios. No es posible vivir una vida entregado en la fe, vivir una vida de intimidad con Dios, si no hay un contacto con la palabra de Dios. Dei Verbum, en el número 12, la iglesia menciona en ese documento que la Biblia hay que leerla con el espíritu que fue inspirada y con el espíritu con el que fue escrita. ¿Qué significa esto, hermanos, hermanas? Que la palabra de Dios no se puede leer desde una perspectiva subjetiva, sino que hay que leerla como nos manda la iglesia a leerla, con el espíritu de la iglesia. Hay mucha complicación en la vida espiritual de mucha gente porque no sabe leer la Biblia. Innumerables personas nos escriben, nos hablan, se nos acercan preguntando cómo pueden leer la palabra de Dios, y en más de una ocasión nos han sugerido o nos han dicho que van a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí quiero darte algunos tips para que leas la palabra de Dios y que esta lectura pueda edificarte interiormente. Lo primero que te invito a que hagas cuando vayas a leer la palabra de Dios es que previamente, antes de hacer la lectura, te pongas de rodillas, te pongas en una posición cómoda y le pidas al Espíritu Santo que te ilumine. La Biblia hay que leerla desde su corazón, y el corazón de la Biblia son los evangelios. Una lectura sistematizada de los evangelios hará que tengas una visión más amplia de la persona de Jesús y del proyecto que ese Jesucristo encarnado, Dios Hijo, trajo para la vida de cada ser humano. Un segundo tips para que leas la palabra de Dios con eficacia es leer las historias que tú encuentras en el libro del Génesis, en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, de Deuteronomio, el libro de los Reyes, el libro de Samuel, la historia de los profetas. Y un tercer tip que tienes que leer son los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, donde se habla de lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia naciente. Es un error tomar la Biblia como un libro de texto, como uno de esos libros que uno acostumbra a leer, precisamente porque los libros de texto carecen de algo que la palabra de Dios tiene en sí misma, y es que la palabra de Dios es vida y tiene vida para iluminar la vida de aquella persona que la lee, pero esa lectura tiene que ser con objetividad. Yo te exhorto a que a partir del día de hoy, así como aquel discípulo se le acercó a Jesús y le pidió a Jesús: enséñame a orar, que tú te le acerques a Jesús y le pidas a Jesús que te enseñe a contemplarle, que te enseñe a conocerle, que te enseñe a buscarle en su palabra. La palabra no es un libro de memorización, no es para que uno memorice cada texto bíblico. La palabra consiste en vivirla. San Francisco de Asís, ese gran santo de la iglesia, en una ocasión, estando con sus hermanos en la casa donde vivía, cuenta una historia que llegó un mendigo a pedir comida.
Los hermanos franciscanos no tenían absolutamente nada que ofrecerle. Sin embargo, en la sala de aquel lugar reposaba el pergamino donde se contenía el evangelio. Y cuenta la historia que San Francisco de Asís le dijo a uno de los hermanos: denle ese escrito y que lo venda y que con eso coma. Los hermanos se escandalizan en ese momento precisamente porque ¿cómo es posible que se le dé a un mendigo la palabra de Dios para que la venda y con eso coma? A lo que San Francisco de Asís respondió: más vale vivir el evangelio que tenerlo. No consiste en uno saberse muchas citas de memoria, no consiste en saberse muchas historias de memoria, sino que consiste en que aquello que uno lee, uno lo puede encarnar, y que así como aquella palabra que el ángel le comunicó a María se encarnó en María, que aquella palabra que nosotros leemos en la Biblia se encarne en nosotros y nosotros podamos vivir con una mentalidad de acuerdo a aquella que el apóstol Pablo propone en Romanos 12:2, una mentalidad nueva para que nuestra vida sea totalmente nueva. Que Dios te bendiga. Tú buscando